¿Qué tal? ¿Cómo están? Medio extraño esto de tener que charlar con todos ustedes a través de una grabación, pero bueno, eh, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Así que bueno, afortunadamente tenemos estos adelantos tecnológicos que nos permiten estar un poquito más cerca. Antes de nada quiero obviamente agradecer a la organización, a abogados y abogadas pluralistas, a Abogacía Transformadora, muy especialmente a Abogacía Litigante Unida y en especial a Eugenia Muñoz. Haciendo un poquito de memoria, recuerdo que con ellos tuve el privilegio y el placer de hacer mi primer Zoom allá por la época de la pandemia. Así que para ellos un caluroso saludo y nuevamente mi agradecimiento. Cuando hablamos de factores psicosociales en el ámbito del trabajo o de riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo, necesariamente nos vamos a tener que referir al concepto de riesgos laborales. No voy a entrar a analizarlo, todos los conocemos, pero si ponemos un poquito de atención, vemos que todo el esquema de riesgos de trabajo en la República Argentina está basado fundamentalmente en, en tres grandes grupos de riesgos. Por un lado, los riesgos físicos, los riesgos químicos y los riesgos biológicos. Y si analizamos cuál ha sido la trayectoria de estos tres grandes grupos, podríamos decir, de riesgos laborales, vemos que no ha tenido prácticamente ninguna modificación desde que el mundo es mundo. En cuanto a los riesgos físicos, pensemos en los riesgos físicos que puede tener hoy un albañil, subido a una estructura metálica, a unos andamios. ¿Qué diferencia hay con el riesgo de caída que tenían los constructores medievales de las catedrales? Ninguno. Probablemente podamos hablar de alguna modificación en cuanto a medidas de seguridad, algunas cuestiones de ese tipo, pero poco más. Cuando hablamos de los riesgos químicos, perfectamente podemos pensar o trazar un paralelismo entre un laboratorio químico de hoy en día con el taller o el laboratorio de un alquimista medieval. En todos ellos tenían los mismos riesgos de tomar contacto con un elemento ácido, con un elemento corrosivo. No había realmente diferencia. Van a variar de nuevo los mecanismos de control, de protección, pero en definitiva el riesgo es el mismo. Lo mismo ocurre con los riesgos biológicos. Os pido que penséis por un momento en esos trajes con el pico curvo, todos de negro, cubiertos completamente con guantes de cuero, que tenían los médicos que atendían a los enfermos durante la peste negra en la Europa medieval, con los equipos de protección individual, los famosos EPI, que utilizaba o debería haber utilizado el equipo médico durante la pandemia. Entonces, si analizamos esa estructura, vemos que en realidad toda la base de riesgos laborales en la República Argentina está basado en esos riesgos que no han sufrido modificaciones. A estos, en los últimos años, se les han sumado, por un lado, los riesgos ergonómicos, que tienen que ver fundamentalmente con lo postural,
con la repetición de algunas tareas, las cuestiones como el manguito rotador, el síndrome de túnel carpiano, etcétera, etcétera, etcétera. La distancia que puede haber o que resulta óptima entre una pantalla de una computadora y el operador, o la cuestión vinculada con los auriculares que puede tener un empleado en un centro de atención telefónica. Junto a estos 4 grandes grupos, hace ya unos cuantos años que se ha unido otro, que está siendo sistemáticamente ignorado por el sistema de riesgos laborales en la República Argentina, que es el de los riesgos psicosociales. Mientras que en todo el mundo y en prácticamente todos los ámbitos hablamos que somos víctimas del estrés, de las enfermedades que causa el estrés y de lo locos que estamos todos por el estrés, pareciera que el ámbito laboral es un lugar donde la gente no sufre estrés y no se enferma. O al menos eso parece a partir del hecho de que no se han incorporado los riesgos psicosociales, al menos no todavía, al famoso listado de enfermedades profesionales del cual se agarran las ART para no pagar, que es un negocio, en realidad. Entonces, lo cierto es que hoy, para que una ART o un empleador resulte responsable económicamente y tenga que abonar una indemnización como consecuencia del daño psicofísico que ha sufrido un trabajador a raíz de cualquiera de estos riesgos psicosociales, es necesario contar con una sentencia firme. Una sentencia firme que no solo determine el vínculo de causalidad, algo que ocurre con cualquiera de los otros riesgos, sino que además, por lo general, busca algún recoveco, alguna estrategia legal, como por ejemplo que no le hicieron estudios previos, que no se hicieron los análisis periódicos, o que directamente no se hicieron las tareas de prevención sobre riesgos psicosociales que deberían haberse hecho. En realidad, y en un esquema que parece un poco perverso, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, si uno entra en la página y en el buscador escribe riesgos psicosociales, no va a encontrar ninguna referencia. Llama la atención, ¿no? Sin embargo, durante determinado tiempo, la propia Superintendencia publicó una serie de manuales, de cuadernillos de prevención de riesgos psicosociales que no están disponibles habitualmente. Entonces, no es algo ni casual ni inocente. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales en el trabajo se originan por una deficiente organización y gestión de las actividades, de las condiciones ambientales o del entorno social negativo en el cual se desarrollan estas actividades laborales. Y sin duda pueden afectar, y muy gravemente, la salud física, psíquica o social del trabajador. Son los causantes a largo plazo, cuando se cronifican estos daños o estos factores de riesgo psicosocial, en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, del aparato musculoesquelético, enfermedades mentales. Caramba, es una afección a la salud psicofísica lo suficientemente importante como para que desde quien le corresponde, desde las autoridades, se tomen las medidas necesarias, porque además le cuesta mucho dinero al Estado. Entonces, eso de mirar para otro lado directamente, la estrategia del avestruz, no sirve. Han definido los factores de riesgo psicosocial en el trabajo la OIT, la Organización Mundial de la Salud,
Se han puesto de acuerdo ya desde el año 84 para definir o señalar que estos factores de riesgo abarcaban la interacción entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo en las que llevaba a cabo su tarea el trabajador, las relaciones entre los trabajadores y la organización, las características del trabajador, su cultura, sus necesidades, su situación personal incluso fuera del trabajo, y los vínculos y las relaciones del propio trabajador con sus compañeros, con sus superiores jerárquicos, con su entorno, con los clientes, con los receptores del servicio que presta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectan estos factores de riesgo psicosocial a nivel cognitivo? Pueden afectar severamente la calidad cognitiva del trabajador. Puede tener problemas de atención, a nivel emocional, a nivel de toma de decisiones, desde lo conductual. Pueden fomentar el consumo de otro tipo de sustancias, por ejemplo, disminuye la actividad física. A nivel afectivo, generan crisis de ansiedad, de angustia, profundas depresiones. Al estado general de salud, ya mencionaba anteriormente, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, el célebre síndrome de colon irritable, la alopecia nerviosa. Y obviamente a nivel organizacional, porque se trabaja peor, se trabaja además no solo peor para el trabajador, sino con menor rendimiento, con más riesgo de sufrir otro tipo de accidentes, porque no están prestando la atención que deberían prestar. Fundamentalmente, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Problemas en las funciones de trabajo, cuando no hay funciones que están bien definidas. El grado de control, o mucho, o por exceso, o por defecto. Conflictos relacionados con los horarios. Está demostrado sobradamente que los cambios consecutivos de turnos de trabajo afectan a la salud, o incluso el trabajar en horarios nocturnos, porque está yendo en contra de lo que sería el reloj natural, el reloj biológico de cualquiera de nosotros. Cuestiones como sobrecarga de trabajo, como falta de problemas de organización, la cuestión de las relaciones interpersonales, problemas vinculados con el rol que llevan a cabo. Si pones a hacer una atención al cliente en un área especialmente sensible, a alguien extremadamente sensible, va a terminar reventando. No va a poder soportar la presión, la tensión, la angustia. Cuestiones vinculadas con el desarrollo profesional y personal. Claramente no es lo mismo estar trabajando en una organización que tiene claro un sistema, aunque suene feo y haya mucha gente en contra de esta idea de lo de la meritocracia, pero cuando estás trabajando en una organización deberían ascender los mejores, no el hecho de ser primo hermano del gerente de personal fuese un punto a favor. Entonces, cuando eso no ocurre en la organización en la que estás, pública o privada, te va a generar factores de estrés adicionales. Cuestiones como la inseguridad contractual, que tiene suficiente importancia como para ser considerada en sí misma uno de los principales riesgos psicosociales. ¿Y cuáles serían los otros? Fundamentalmente, el rey de todos los riesgos psicosociales es el estrés, porque todos los demás riesgos psicosociales van a generar estrés, y cuando ese estrés se cronifica, genera este tipo de daños. Así tenemos, por ejemplo, como riesgos psicosociales reconocidos a nivel mundial, con identidad propia, con particularidades propias, que deben ser analizados cada uno por separado por sus especialidades, pero en conjunto porque forman un todo.
Temas como la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ahora nos vemos obligados, o se deberían ver obligadas las ART y todo el sistema de riesgo del trabajo, a tener otra visión al respecto, lo comentaré ahora en un momentito. Dentro del fenómeno o de las diferentes manifestaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que son muchas, internas, externas, de mucho tipo, no me daría tiempo ahora a analizarlas, está el acoso laboral, el hostigamiento laboral, el mobbing, llamémosle, o utilicemos la terminología que prefiramos. Es como le hago la vida imposible a alguien que tengo trabajando en la organización, o bien porque quiero deshacerme de él, o bien porque tengo un perfil de psicópata organizacional y disfruto haciendo daño. También tiene características propias y merece un espacio de análisis propio, el acoso sexual en el mundo del trabajo, que muchas veces deriva en mobbing. Como os mencionaba, la inseguridad contractual, el conflicto familia-trabajo, ese tan famoso, la búsqueda de coordinar a ambos, ¿sí? De compaginar la vida laboral con la vida familiar. Bueno, todo eso son riesgos psicosociales confirmados. O el análisis de otro tipo de problema de salud. Claramente, si yo tengo un problema en la vista y que sea progresivo, y yo trabajo en un ámbito donde la vista va a ser fundamental, más allá de que eventualmente no tenga nada que ver con el trabajo que realizo, ese problema de salud me va a generar un factor estresor importante. Pero no necesariamente estamos hablando de problemas de salud personales, también de nuestro entorno familiar. ¿Cuántos convenios colectivos prevén la licencia para cuidado de familiar enfermo? ¿Cuánto tiempo dan? ¿Qué se entiende por ese cuidado? Yo recuerdo algunas decisiones administrativas dentro del Poder Judicial de la Nación, donde decían, bueno, si la persona, si el familiar estaba internado en un hospital o en un centro de salud, no necesitaba de la atención personal de mi empleado, con lo cual le rechazo o le deniego esa licencia para atención de familiar enfermo porque ya estaba atendido. Más allá de poner de manifiesto una falta absoluta de sensibilidad y de humanidad, lo que es cierto es que hay determinados aspectos de lo cotidiano que estamos obligados a sentarnos a rever. Es necesario volver a hacer una suerte de contrato social también desde lo laboral, más allá de las cuestiones salariales, sino las cuestiones de condiciones de trabajo. Y todos estos factores adicionales. Os hablaba hace un momentito del convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de violencia y acoso en el mundo del trabajo. En su artículo 9, y como una obligación para los estados firmantes, entre ellos Argentina, es, en su inciso B, tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto debería estar haciendo que desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, desde las ART, desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Salud, se estuviese trabajando para incorporar en serio los riesgos psicosociales como un riesgo laboral más real, concreto, y que le cuesta la vida a muchos empleados, a muchos trabajadores. No necesitaríamos el convenio 190. Con el 155, que también está en vigencia en Argentina, puesto que fue ratificado, sobre salud y seguridad en el trabajo, tendríamos que estar obligados, como Estado, como nación, a afrontar y abordar la problemática de la salud psicofísica, más allá de que ahora mismo la salud y la seguridad en el trabajo
conforma uno de los pilares fundamentales de la OIT. Y a partir de ser integrado como uno de esos pilares fundamentales, es obligatorio para todos los países miembros de la OIT, suscriban o no otros convenios. Pero además, en el año 2022, antes de ayer, entró en vigencia la CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud. La CIE 11 es un sistema de clasificación de enfermedades, de patologías, que se utilizan como para poder identificar a partir de determinados síntomas y de determinadas situaciones que una persona padece tal o cual patología. Bueno, hasta el CIE, la CIE 10, el burnout, el famoso síndrome de burnout, se planteaba como un factor que no estaba necesariamente vinculado sobre los papeles al trabajo. A partir de la CIE 11, insisto, del 2022, ese síndrome de burnout se define como un fenómeno ocupacional que resulta del estrés crónico en el lugar de trabajo, un estrés crónico que no se ha sabido, no se ha podido o no se ha querido gestionar con éxito. Más allá de las características puntuales de este ahora denominado síndrome de desgaste ocupacional, lo que antes era el burnout, lo cierto es que desde la Organización Mundial de la Salud se le está dando un origen y una naturaleza pura y exclusivamente laboral. De hecho, lo han ubicado en el capítulo de factores que influyen en el estado de salud o en el contacto con los servicios de salud, dentro de la subcategoría de problemas asociados con el empleo y el desempleo. Ya no es una enfermedad mental, no es una situación del individuo, no es un estado del individuo, es un estado o una situación o una patología que se genera a partir de ese estrés crónico en el lugar de trabajo que nos atendió. Esto nos va a llevar, y con esto voy a ir terminando, al concepto de organizaciones saludables, ¿sí? Y un programa adecuado de prevención integral, que es a lo que deberían atender tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, como ART, que supuestamente su función sería prevenir, como los bloques de empleadores, porque esto no es algo en su contra, ni se les está viendo como enemigos, porque también son perjudicados económicamente. Decía que ese programa de prevención debe abarcar 4 ejes principales. Por un lado, establecer cuál es la situación concreta. Hay una etapa de diagnóstico y evaluación, hay un montón de instrumentos para poder diagnosticar y evaluar cómo está una organización pública, privada, de más de 30 trabajadores, de menos de 30 trabajadores, en lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. En el segundo lugar, una etapa o un eje de formación e información tanto al personal jerárquico como al resto de los trabajadores. En tercer lugar, sería deseable el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, de resolución de conflictos, para que esos conflictos no se estanquen, no se enquisten en el tiempo y se puedan transformar en una situación de mobbing, de acoso, de hostigamiento. Y por último, algo que resulta especialmente complejo, sobre todo si no se cuenta con especialistas que acompañen en el proceso, es el desarrollo de protocolos internos para el abordaje de estas problemáticas. Porque nos guste o no, y ya está comprobado en otros lugares del mundo, los protocolos tipo, los protocolos modelo, sirven como idea, sirven como base, sirven como orientación, pero cada organización tiene una vida propia, tiene una identidad propia, tiene una idiosincrasia propia, que hace que el protocolo tenga que ser hecho a medida. Y está claro también que no es lo mismo
la situación de las grandes empresas, de las grandes organizaciones, incluso públicas del Estado, que la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que es el eje fundamental y el núcleo de la generación de puestos de trabajo genuinos en cualquier sociedad hoy, debe ser abordada con una particular sensibilidad. No es lo mismo y no se puede abordar distintas realidades con los mismos criterios, porque si no va a caer en papel mojado. Decía uno de los mayores especialistas en riesgos psicosociales que hay ahora mismo a nivel mundial, el francés Christophe Dejoux, que trabajar no es solamente producir, también es vivir juntos. Muchas gracias por la atención. Con esto termino esta breve intervención y si alguno está interesado en esta problemática, les invito a que nos sigan en un canal de YouTube que nos dio la locura de abrir recientemente, que se llama, creo que no podía ser de otra manera, Trabajo Digno, Tolerancia Cero. Quedamos a su entera disposición. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima, que espero que pueda ser personalmente. Cuídense.